y los ladrillos rústicos al horno, que son ladrillos macizos de tipología gambote. Si nosotros entramos a lo que vemos y comercializamos, vamos a ver de que para nosotros un lenguaje estructural de ingenieros, el más tradicional es el muro tabique. Este muro tabique, su micrófono por favor, Moisés, gracias. Este muro tabique generalmente viene en una disposición de ladrillos huecos que están colocados de manera vertical y tienen esta distribución. Pueden ser ladrillos de 6 huecos, o como podemos ver aquí en la parte izquierda, pueden llegar a tener hasta 9 huecos o 8 huecos, que es el big rayado, que es este que se considera generalmente para todo lo que es el cerramiento perimetral de edificios en altura. Y por dentro se trabaja con el de distribución normal, que es el económico rayado. Estos muros tabique tienen la ventaja de ayudar con la separación de ambientes, pero sin generarle una carga considerable a una estructura porticada, pero bastante segura para el cerramiento de los paneles. Más que los ladrillos hoy en día, y eso vamos a verlo después con una exposición, una aclaración, están de moda los cerramientos de paredes en edificios con los paneles de poliuretano expandido armado, ¿no es cierto? Que son los paneles de casa pronta, que en teoría te dicen, mira, puedes tardar 3 días o 2 días en hacer el colocado de los paneles entre losa y al final ganas tiempo, te cuesta igual, etcétera, y te la venden lindo, y a la hora de la verdad tardan más que una cuadrilla de 10 obreros haciendo la ejecución de los muros de tabique. Moisés, por favor, última vez. Dentro de esta distribución, disculpas por favor, el funcionamiento del espigón es nomás necesario para que lo puedan trabajar en un ángulo de unos 30 a 35 grados como máximo, pero sí o sí tiene que trabajarse el espigón. Puede ser sin revestimiento, pero debe haber el espigón. No me sirve de nada que quieran hacer solamente el escurrimiento o un revestimiento, perdón, en el lateral del gavión, ¿no? Pero hágame un esquema, mándeme un esquema, yo lo voy a revisar en unos minutos. ¿Listo? Ok, chao. Perdón. Íbamos diciendo que los muros tabique, generalmente trabajados en edificios con estas dos tipologías, edificios en altura me refiero, ¿no? Es recomendable trabajar con este que es el big rayado, que es el 8 huecos rayado, para exteriores de cerramiento perimetral de edificios, dependiendo la altura y el viento que uno tenga como agente externo en la parte exterior. También existe esta disposición de 9
huecos del económico rayado, que en longitud es similar a los otros, pero ya te considera una sección relativamente cuadrada en cuanto se refiere al alto y el ancho de 15 centímetros. Esto tiene el beneficio de darte mayor rigidez en una distribución de ambientes exteriores. Y el muro el económico rayado, que es el tradicional que nosotros compramos en Inserpaz para la ejecución de ambientes y estipularlo en tabique o en modo tabique, dispone solamente la verticalidad un poco más alta. Cuando nosotros hablamos de un muro soguilla, nosotros vamos a hablar como ingenieros de una distribución que esté dada de una manera horizontal, disponiendo en su ejecución los huecos de esta manera. Estos muros soguilla, de alguna manera, te permiten darle una mayor rigidez en cuanto a los cerramientos de cada estructura. Estos tipos de ladrillos, generalmente dispuestos de esta manera, se los da tanto por el tema acústico como los áreas de trabajabilidad en espacios bastante grandes o industriales, el cual al tener este ladrillo en esta disposición hace que tenga mayor prevención acústica. Este prácticamente no te genera mucho eso, pero al colocarlo de manera de muro soguilla ya te está dando esa disposición. En lugar de trabajar con estos tipos de aislantes y de cerramiento, a veces el trabajar con un muro soguilla es más recomendable que poder trabajar con los tradicionales Big rayado o económico rayado, que ya en sus precios ya pueden ver las disposiciones que se van adquiriendo. En ese sentido, nosotros, adicionalmente a esto, disponemos pues de diferentes tipos de muros con materiales mixtos o equivalentes. Dentro de lo que es la disposición de este dossier, este dossier es bastante noble al decir que existen estos tipos de muro dentro de la construcción de edificios. Hablamos de muros de carga, muros de semicarga y muros soguilla, pero estos tipos de ladrillo, ¿ya?, están solamente adecuados para la construcción de viviendas multifamiliares. Y solamente con ladrillo gambote. ¿Ya? Con ladrillo gambote. Es por eso que las limitaciones de los arquitectos deberían remitirse a este tipo de sistema estructural. Ya está de más, o creo que por demás, especificar que este muro de carga tiene un espesor de 25 centímetros en su ancho y tiene una disposición de colocado que está dado por un trabe en la longitud del ladrillo. Este trabe tiene que estar en una disposición del colocado 2 de manera soguilla y 1 de manera tabique. Aquí en su dossier
nosotros estamos avanzando por acá. Esta disposición, vamos a empezar con este tipo de disposiciones de ladrillo, que es el que es bastante, ¿no? Bastante tradicional para esta distribución del muro de carga tradicional que se genera para nuestras construcciones de vivienda, ¿no? O sea, nuestras construcciones de 3 plantitas, de 3 lositas como máximo. Entonces, ya dentro de este muro, la aplicación del ladrillo viene en configuración a este tipo de sistema tradicional, en el que se va a tener de manera constructiva en 1 metro cuadrado un ancho, ¿ya?, que vaya a separar cada una de las piezas de 2.5 centímetros, dispuestos de manera que tengan, en este caso, un espesor, aquí extrañamente lo dice 23 centímetros, pero este ladrillo, tanto el ladrillo gambote como el ladrillo adobito, llegan a ¿dónde? A un espesor de 25 centímetros. Este tipo de construcciones, y voy a usar como ayuda a memoria esta disposición, que es la misma que veíamos hace unos minutos. Esta disposición hace que no sea necesaria, ¿ya?, hace que no sea necesaria o imprescindible la construcción de elementos aporticados, sistemas aporticados de estructura. Es decir, que no es necesario que hayan columnas con este tipo de disposiciones, porque ya la capacidad de carga que se está teniendo con estos 2 tipos de distribución está generando, ¿ya?, está generando que la absorción de esfuerzos de la estructura en un sistema continuo de fundación, que es el que tenemos con el cimiento, sea verificado por cada metro lineal de distribución de carga. Cuando nosotros tenemos un sistema aporticado de esta tipología, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que nosotros hacemos la identificación de columnas y decimos, bueno, aquí voy a tener columna, aquí voy a tener columna, aquí voy a tener columna, y voy a hacer que, de acuerdo al método de bisectrices, mis cargas vengan a la distribución de cada una de las vigas, ¿no? Perdón por la mala distribución. Pero moverse con mouse, para uno que no es gamer, es complicado. Este método de distribución de bisectrices de carga conflictúa de sobremanera el que esto vaya primero a una viga, ¿no? La carga la llevamos a la viga y de la viga recién la llevamos a las columnas. En un sistema lineal como es este, ya no tenemos que hacer una estimación general para un aporte a una columna, para que solamente venga acá, ¿entienden? Sino para que la distribución sea general, y sea general por cada metro unitario de estructura. Entonces, dentro de este elemento, de los muros de ladrillo gambote, pasamos a una distribución de muros de semicarga.
los cuales en cada caso siempre deberá tener una distribución en el colocado de manera homogénea a la que se está observando en este momento, el cual dispone este tipo de ejecución siempre tomando en cuenta una separación entre ladrillo y ladrillo de manera constante de 2.5 centímetros, tanto en modo vertical como en la distribución horizontal. Antes de hacer el colocado, antes de que nos aloquemos de decir dónde vamos a empezar, estos dos elementos son los recomendables para poder ejecutar la separación de las juntas de hormigón entre ladrillos. Pero estas deben ser ejecutadas en obra, en un plano estructural, en un plano arquitectónico, siempre en disposición ¿a qué? A la luz efectiva del muro. Estos elementos, tanto en altura como en espaciamiento, pueden llegar a ser modificados, pero siempre tratando de que los mismos no superen los 2.5 centímetros. Esa regulación en el espaciamiento por metro cuadrado te la definen los espesores o las longitudes del confinamiento del muro. Cuando nosotros dispongamos un muro, por ejemplo, que tenga una distribución similar. A ver, vamos a asemejarnos un poco a la realidad con este. Nosotros podemos hacer ese ajuste en función a qué? A la longitud que tengan que tener ustedes para asegurar que este ladrillo, especialmente en el sentido longitudinal, trate de calzar de manera exacta al final. Este de aquí, tratar de que sea entero, y este de acá, tratar de que esté entero. ¿Cómo se regula? Se regula con los separamientos de junta. Los mismos que pueden llegar a disminuir esta longitud, pero jamás incrementar los 2.5 centímetros porque perdería mucho de lo que es la funcionalidad. Este revoque del mortero ya debe tener en un común denominador de ejecución una dosificación recomendable de 4:1 en relación de cemento-arena. Cuando se tratan de muros no portantes, se puede llegar a una dosificación de 1:5 de muros no portantes, manteniendo siempre un parámetro de relación de 2.5 centímetros del espesor de las juntas horizontales y verticales. Este procedimiento de trabajo debe estar en la ejecución o debe estar con el parámetro de ejecución de que estos elementos, si bien vayan a ser ajustados antes de su construcción para su distribución, tengan que llegar de manera entera al colocarlos en la primera fila, y esto lo vamos a marcar aquí, al colocarlos en la primera fila del sobrecimiento, deberán tenerse en cuenta estos parámetros de distribución. Este arranque y esta llegada.
¿Cómo garantizan ese arranque y esa llegada? Tanto el arranque como la llegada se garantiza con la colocación de reglas metálicas que tienen que mandarte la correspondiente plomada del elemento. Esta plomada del elemento debe ser verificada. Vamos a ponerlo con rojito, estamos usando mucho verde. Debe ser verificada emplomada en ambas caras del sobrecimiento y debe ser sujetada con un mortero de yeso o un chamborneado de yeso cemento que va a estar en este sector del sobrecimiento. Vamos a usar esto. En ese sector del sobrecimiento se va a utilizar un chamborneado o un mortero de yeso para que esto tenga un control de verticalidad en plomada. Esta plomada te servirá para confinar el arranque y el cierre de tu ladrillo ladrillo con hormigón. Esta distribución o esta metodología debe estar controlada siempre con un hilo guía. Cuando nosotros dispongamos las reglas metálicas con el mortero de yeso en ambas caras, determinamos el correcto o la correcta distribución del ladrillo de arranque, ladrillo de cierre, y para poder realizar esa ejecución del trabajo, la manera adecuada de ir ejecutando es con ladrillos guía. El primer ladrillo será el que te ajuste la distribución y el último ladrillo será el que te haga el cierre para la distribución de separaciones, y entre los dos deberá trabajarse ¿con qué? Con un hilo que te vaya a marcar el nivel al cual debes ajustar todos los ladrillos que vayas ejecutando. Este nivel, ¿ya?, debe ser regulado en cada una de las filas del ladrillo de arranque, tomando en cuenta siempre una distribución escalonada en la que empiecen los ladrillos enteros en primera fila y en la segunda siempre arranquemos con la mitad de un ladrillo en ejecución. Con esto nosotros tenemos la garantía de un control tanto de alineamiento. En el alineamiento el que te manda es prácticamente el sobrecimiento, y en horizontalidad y nivelación ya estamos marcados por la regla metálica y los hilos guía. Ahora, para la ejecución, dentro de la ejecución de este tipo de actividades, es necesario tomar en cuenta que cada 5 filas, debe ejecutarse un control nuevo con plomada. Esto, dentro de este acápite, es uno de los puntos que voy a considerar principales a la hora de su evaluación. Dentro de lo que es el análisis de precios unitarios, todos los muros se pagan en metros cuadrados. La cantidad y la distribución del costo directo de cada uno de estos elementos está en función, primero, ¿ya?,
a la cantidad adecuada de cemento por el espesor que ustedes van a disponer. ¿En qué? En el sellado o en la construcción de las juntas del mortero, tomando en cuenta que los volúmenes siempre estarán ¿en qué? En la relación al espesor de la junta cemento-arena, que tendrá una dosificación de 1 a 4 en muros portantes y de 1 a 5 en muros no portantes, ya sean estos de ladrillo gambote o ladrillos 6 huecos. La cantidad de ladrillos, y este es uno de los, creo que el punto más importante del análisis de precios unitarios, la cantidad de ladrillos que nosotros llegamos a disponer en esta construcción siempre deberá tener una holgura de al menos un 5% de más. Los rendimientos que nosotros tenemos para un muro soguilla, por ejemplo, que esté ejecutado con ladrillo gambote, son cerca de 58 a 59 piezas por metro cuadrado. Pero tomando en cuenta el corte de mitades para hacer la construcción de estos muros de ladrillo, un 5% de seguridad te hace considerar un desperdicio del material no recuperable. Entonces, dentro de esta ejecución, consideras por 1.05 de la cantidad real que tú vayas a ejecutar. Estas cantidades, en cada uno de los casos, dependerá de la distribución y del sellado de las juntas de arena-cemento, ¿no es cierto? Para un muro de semicarga 18, llegamos a una cantidad de 93 piezas de ladrillo gambote por cada metro cuadrado. Un muro de carga gambote para una disposición en 25 centímetros de espesor, ya dispone una cantidad de 124 unidades por cada metro cuadrado, y en cada uno de ellos las incidencias que se vayan a tener, que tienen que ver solamente la variación de ¿qué? De la cantidad de ladrillos. Dentro de la ejecución de este dossier, yo creo que han priorizado solamente 3 tipos de ladrillo, ¿no es cierto? Pero los más importantes para nosotros, porque es ley del ingeniero, ¿no es cierto? Tenemos que conocer bien el rendimiento de un 6 huecos en tabique y un rendimiento de un 6 huecos normal del económico rayado en soquilla. Y cuando hagan cerramientos estéticos, una cantidad de 18, de ladrillo 18 huecos. Esto para nosotros se convierte en la distribución más importante de lo que un sistema porticado te puede dar, te puede generar. No tanto así el muro de ladrillo de gambote, porque hoy en día ese tipo de muros creo que ya ni siquiera los están produciendo en gran magnitud, ¿no es cierto? Entonces, ya creo que todo se va canalizando a tener nomás un sistema porticado en la construcción. Pasado a
hacer un análisis de viviendas, ¿ya? Nosotros vemos el tema de las cubiertas. Dentro de lo que son las cubiertas, vamos a retomar un poco. Para estructuras de cerramiento principal no solamente están pues las convencionales que corresponden a una estructura de madera o una estructura metálica. Las estructuras de cubierta, dependiendo los tipos de ambiente, dependiendo la altura y el factor de importancia, pueden tener diferentes tipologías. Aquí nosotros vemos una simulación de una estereoestructura con perfil tubular. Podemos tener sistemas de estructuras que ya en terrazas te puedan otorgar un sistema aporticado metálico, que son, la verdad, un sistema de cerchas portantes bastante interesante. Este tipo de estructuras de madera, con madera de tipología pino, que es esta madera blanca, ayudan bastante a un sistema de viviendas sin cielo falso o sin cielo raso, pero que te permitan, ¿no? Que te permitan guardar un poco más una estética. En el caso de que no sea vista, estas cerchas de madera, las cuales están unidas con pletinas metálicas, entre ellas calculadas previamente por un sistema estructural, están ejecutados con una madera de tipología dura, y dependiendo del sistema de cerramiento, las correas podrán tener una distribución de listones de 2x2 o, en su caso, podrán tener como esta, que ya es solamente una estética exterior con una soportería de estructura metálica para la distribución de este tipo de cubiertas. Esto es poco convencional porque con la arquitectura moderna ya hemos dejado un poco de lado el sistema tradicional y colonial de estructuras de cubierta. Pero sin embargo, este sistema de cerchas, un sistema aporticado de cerchas, siempre va a dar un poco más de parámetro de lo que tenemos que ver en nuestra profesión, ¿no? Porque ya llegando al último nivel, especialmente en terraza, generalmente por el tipo de esfuerzos que se disponen, tiene nomás que ser pues una estructura bastante rígida, como esta que disponemos ya en espacios abiertos, con una luz bastante larga. El beneficio de una estructura o una estereoestructura de sistema tubular de 2 pulgadas como este es bastante factible para poderlo trabajar en luces muy considerables. Y esta que nosotros vemos, que es la que nuestro dossier nos da como referencia, que es nomás un sistema interesante pero tradicional de la distribución de las cubiertas de viviendas unifamiliares, en las que tenemos un sistema de correas y un sistema de soporte de listones de 2x2 y vigas de 2x4 que sirven de correa y de asentamiento para las diferentes placas de cubierta. Aquí es donde vamos a entrar a abordar una consulta abierta. En el caso de que nosotros vayamos disponiendo un sistema tradicional como este, un sistema ya sea de teja, un sistema de cubierta placa de asbesto cemento, una cubierta de fibrocemento, que la distribución o tipología es similar a esta, yo les pregunto si aquí nosotros estamos disponiendo de este elemento de soporte, de anclaje y de unión en la parte central, en la parte inferior, cómo se realiza la sujeción. ¿Con qué se realiza la sujeción de esta viga?
de estas vigas, de este conjunto de vigas de madera que salen de la cubierta. ¿Cómo se apoyan estas estructuras de madera a la estructura de hormigón que es sobre la cual se están asentando? ¿Quién me dice? Aquí hay una respuesta, un atornillado. Elías, no comparto. ¿Quién más? ¿Quién es su docente de estructuras de madera? Ingeniero, en la parte de arriba tal vez una placa metálica unida con, puede ser, tornillos o sí, o tornillos. En la parte de arriba voy a decirles que sí a todo, porque la parte de arriba ya debe tener, además de eso, un muro de soporte sobre el cual vayas a apoyar la estructura principal, y en caso de no disponerlo, tienes estas estructuras de apoyo que te las voy a marcar en verde, grandecito, sobre la cual aquí estás apoyado de la viga, aquí estás dando el soporte para una cruceta principal, y esta cruceta principal donde están apoyándose todas las, ¿cómo se llama? Todas las vigas de cubierta y las correas están bien rígidas. Mi pregunta es, acá en la parte de abajo, esta parte de abajo, ¿cuál es la manera adecuada de poder hacer ese empotramiento? De vaciar, al momento de vaciar la viga se le pone unos fierros para soldarle una placa y entornillarlo. Eso he visto yo ahí. Otros le ponen madera de manera horizontal y para que sujete. En este caso, comparto mucho lo que dices en cuanto a dejar en la viga unos pernos para una plancha sobre la cual se va a soldar la estructura metálica, y la estructura metálica deberá ser soldada o empotrada a esa plancha que ya le va a dar una rigidez que está empotrada a la viga. Pero en este caso, que es una estructura de madera, tal como dispone una vivienda normal, una vivienda multifamiliar, pero ya en el caso de que sea madera bajo esta disposición de placas, y es lo que les decía, y tienes la viga acá, ¿cómo apoyas este nudo? Simplemente apoyado a la viga, algún tipo de empotramiento, porque aquí los pernos y la plancha sí se quedan para una estructura metálica. La manera correcta de efectuar eso es la siguiente. Ustedes tienen la viga. En la viga ustedes dejan unos pernitos que ya están alineados con una plancha. Esta plancha, que es una plancha de sujeción y empotramiento, se ve, ¿no es cierto? Este azul, o lo hago más gruesito. Vamos a hacerlo más gruesito para que se den cuenta. Esa plancha dispone de unos pernos que ya al momento de hormigonarlo, wow, es este otro azul. Ya al Ingeniero, disculpe, no sé si puede dibujar un poco más arriba. Hay una tapado con negro, creo que está. No sé saber bien. Ya. Vamos a irnos entonces a un diagrama vacío. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una viga, y eso es lo que quiero que diferencien lo que es estructura metálica y estructura de madera. Cuando nosotros tenemos una estructura,
donde esta sea la viga de hormigón. Al momento de vaciar la viga de hormigón, ustedes van a dejar una plancha empotrada. Y esta plancha deberá estar con un número determinado de pernos por dentro. Estos pernos deberán tener una distribución más o menos similar a esta compatilla para que sirvan como empotramiento adecuado. Estas planchas con sus pernos deberán ser controlados con nivel, ya sea con topógrafo o de manera improvisada pero bien verificada, para que todas las planchas en el hormigonado tengan el mismo nivel. No puede no tener el mismo nivel. Sobre esto viene en su momento la estructura de hormigón que va a ser realizada por cualquier cerrajero, pero que al momento de poner el eje de la cercha, ese eje de la cercha coincidirá bastante con el eje de la plancha que ustedes han dejado en empotramiento en la losa, en la viga. Este elemento, al ser metálico sobre una plancha metálica, deberá disponer después del colocado o asentamiento, deberá considerar, esto lo vamos a poner bien bonito, unos angulares, ¿ya?, sobre los cuales estará soldada y empotrada esta estructura a la viga de hormigón. ¿Ya? En el caso de que el proyecto así lo disponga, estos pernos que están debajo de la plancha pueden llegar a salir hasta la parte superior. Vale decir de que esto ya no es una unión soldada, sino llega a ser una unión empernada de la siguiente manera. Vamos con rojo. En el caso de que estos pernos tengan que pasar hasta arriba, los mismos pasan hasta arriba en los lugares perimetrales del asentaje de la plancha, y aquí se disponen estas tuercas. Con contratuerca de arandela de presión. En ambos casos esto funciona para una estructura metálica. Pero la pregunta no es una estructura metálica. Cuando yo les digo, ¿qué pasa cuando tenemos una estructura de madera? ¿Ya? Y eso es el motivo principal que vayamos viendo este sistema. Cuando tienes una vivienda, que si bien es un manual de albañilería, tienes que conocer este procedimiento. Acá tienes esta estructura de madera que está apoyándose en la parte inferior en la viga, y toda la carga que viene al punto inferior de la cubierta, y el punto inferior de la cubierta es el que recibe la mayor cantidad de carga en cada elemento. Esta carga, ya sea distribuida de esta manera, tiene que tener algún anclaje, una resistencia, un empotramiento. En el caso de que esto sea una estructura de madera, tal como estamos viendo en este sentido, perdón, no es muy clara esa imagen. Aquí tal vez. Negativo. Asumimos a esta. Solamente a esta. ¿Cómo hacemos que el empotramiento vaya a garantizar que la cubierta no se me vaya desplazando hacia abajo? En el caso de que sea madera. En caso de que sea metálico, sí. Tienen que ser platinas metálicas de 5 milímetros de espesor, las cuales deberán estar perforadas según
el cruce de los pernos que vayan a considerar, o caso extremo, las planchas deberán estar soldadas a unas varillas en J mínimamente de 12 milímetros, los cuales deberán estar empotradas todas en la viga a un solo nivel para el colocado de la estructura. Y en el caso de estructuras de madera, la disposición siempre es diferente. La disposición viene tomando en cuenta dos parámetros. Uno, la separación entre elementos, ¿ya? La separación entre estos elementos que son las vigas principales, ¿no es cierto? Y la protección que ustedes vayan a generar en el empotramiento de esta viga de salida a la losa. Este elemento generalmente tiene que estar cizallado y amarrado a la viga de hormigón. Cuando se realice este trabajo, en este elemento, en la viga se tiene que dejar empotrados a la armadura unos alambres, ¿ya?, abiertos, alambres galvanizados número 8. El alambre tiene que ser definido con ese diámetro para que pueda ayudarnos a resistir el tipo de carga que vaya a tener la cubierta, para que este mismo tenga este tipo de cizalla. Cizalla me refiero a este pequeño calado corto que tiene la cercha de madera, en la que nosotros vamos a hacer la sujeción con un alambre galvanizado número 8. Con este elemento, nosotros sí estamos dándole el empotramiento adecuado entre las vigas de madera o la cercha de madera hacia la viga de hormigón armado, y evitas que existan desplazamientos que te vayan a generar un riesgo en cuanto se refiere a que la cubierta tenga un desplazamiento en el caso de que solamente esté apoyado o simplemente apoyado por vigas. En el caso de que sea con cerchas, como es esta tipología, estas cerchas tienen mayor superficie de centaje sobre la viga de hormigón, y eso te genera facilidades para poder empotrarlas. En el caso de estructuras de madera, generalmente la escuadrilla de estas cerchas estará dispuesta según ¿a qué? A los parámetros de la separación que tú vayas a tener entre estos dos elementos, los cuales van a definirte las cargas, pero por sobre todo, lo que te va a definir esto, la escuadrilla y la separación de cerchas, te las va a definir el tipo de cubierta que ustedes vayan a poner, o el tipo de cubierta que ustedes estén queriendo colocar. Generalmente, el cordón superior está entre una escuadrilla de 2 por 4 pulgadas a un máximo de 2 por 6. Y dependiendo del tipo de cubierta, nosotros vamos a hacer una disposición entre 40 y 60 centímetros de espaciamiento. ¿En dónde? En la separación de estas correas. Vamos a hacer un pequeño. Las cuales siempre estarán sujetas a cualquier ajuste. ¿Para qué?
para que puedan realizar el colocado de las placas, las diferentes tipologías de placas según su dimensión. ¿Listo? Entonces, un poco más de la muesca o del tornillo que vayan a desear hacer la sujeción, tiene que tener estas disposiciones del cizallado que se les había comentado. Este cizallo que ustedes pueden ver, que aquí le denomina muesca, es un calado que se le realiza a la viga superior sobre la cual se hace el amarre del alambre galvanizado número 8, que es el que te da las condiciones de empotrado entre la carga que viene de la cubierta y la reacción que tú tienes hacia la viga para considerarlo un apoyo empotrado o un apoyo que te garantice un equilibrio estático. Dentro de la distribución de estas cubiertas o de estas estructuras, la separación entre cerchas de madera, no podrá o no debería tener una longitud mayor a 1 metro, porque como estás trabajando con madera, al momento del colocado de las correas, estas correas mayores a 1 metro ya te obligan a que tengas mayor sección para que las mismas no te vayan flectando. Cuando tienes un entranquillado de yeso por dentro, es recomendable que en esta separación de 1 metro, al tener una carga que sea adicional a la cubierta, tengas hasta el volado un travesaño de listón de 2 por 2 pulgadas para que el mismo te pueda colaborar con la estabilidad de la cubierta. Dentro de lo que es el sistema de empotramiento, en vigas vistas, nuevamente le digo, estos son demasiados detalles que se ponen solamente a estructuras de madera, ya sean vistas o ya sean con cielo raso, que es el que se pone aquí con un sistema tradicional que solamente en viviendas sociales puedo ejecutar o he ejecutado. Pero estas mismas son con las consideraciones de este empotramiento del alambre galvanizado, que generalmente tiene que estar a 2/3 de la altura. Esto de acá considera el alambre, perdón, es muy grueso. Vamos a usar este. Este alambre, que tiene que salir por los 2 sectores, debe estar al menos en 2/3 de la altura de la viga. Porque al ser un material que es prácticamente suelto, mientras más superficial sea, te genera más inconvenientes. Entonces nosotros vamos a asumir esto como un principio de colocado final. Entre la distribución de las correas, y eso sí vamos a tomar en cuenta todo lo que está estipulado en este dossier, estos listones de madera tal cual se los está poniendo sobre las vigas principales. Como les decía, las vigas principales siempre estarán en un rango de 2x4, 2x6, dependiendo la distribución que ustedes vayan a tomar. Hacen que esta separación
entre estructura y estructura a 1 metro, dependiendo del tipo de cubierta, te genere la necesidad de hacer este entranquillado, que es una varilla adicional al medio de las dos vigas o de las dos estructuras, para que la correa pueda tener una rigidez un poco mayor y evite una deflexión permanente, una deflexión constante con el tipo de cielo que vayan a poner. El tema del cielo raso que va por debajo de esta estructura, o con prácticamente directamente sobre la cubierta o la estructura de esta cubierta, en viviendas, y voy a reiterar que son viviendas sociales, solamente considera la ejecución de una malla de gallinero, la cual debe estar tesada a lo largo de cada hilera entre 2 correas, ¿ya? Entre las 2 correas, sobre la cual se va a sujetar o costurar a todos los listones de correa y los travesaños que se ponen entre vigas. Una vez se tenga eso, se realiza el yeseado o el chocleado, que tradicionalmente se llama así, para empezar a hacer el trabajo de estuco en 2 etapas. Esas 2 etapas te van a permitir que el planchado del cielo pueda estar ejecutado sobre la estructura de correas, dejando las vigas vistas para poder verlas en el ambiente. Dentro de lo que es, y esto que no sé si amerita ya ni siquiera enseñarlo, pero por lo menos lo vamos a mencionar. Dentro de lo que es la distribución de una cubierta, los materiales a utilizarse son estos listones de 2x2 sobre una estructura de madera, las cuales, dependiendo del reticulado y la escuadrilla de cálculo, pueden estar entre 2x4 a 2x6 comercialmente para que lo puedan trabajar. La separación entre correas, aquí para teja habla de 35 centímetros, pero para nosotros en diferentes tipos de estructura puede considerarse hasta 60 centímetros, porque esa es la distancia, y eso por lo menos de referencia para que sepan, esa es la distancia adecuada para que un hombre que esté en la cubierta pueda dar un paso. Vamos a dibujar aquí un soldado. Cuando vaya a esforzarse un obrero en esta distribución, tiene que pisar siempre sobre las correas. Y es por eso que esto puede estar entre el rango de los 60 centímetros. Pero como les digo, mucho depende del tipo de cubierta que ustedes vayan a colocar. Cuando es teja, obviamente deben colocarla cada 34-35 centímetros. Ya adicionalmente a esto, en lo personal considero que no es es bueno conocerlo, verlo, por lo menos sutilmente, pero ya este tipo de estructuras ya no son las que aplican a un edificio. Es por eso que creo que urge que alguno de ustedes haga la actualización de una adscripción, de un dossier de adscripción de construcción de edificios, pero enfocado netamente a edificios, ¿no es cierto? A estructuras especiales de edificios, ya que este tipo de sistemas convencionales ya son, aparte de ñaupas, más enfocados a la arquitectura. Pero le estamos dando una sutil pasada. Independiente al sistema de cubierta que ustedes vayan a tener, dentro de lo que vamos a ver después, vamos a ver el tema de las canaletas y bajantes y las secciones recomendables de corte para la construcción en este tipo de elementos. ¿Ya?
siempre considerando que el empotre debe estar por debajo de la última hilera de la cubierta, esto ya lo mencionamos ahora, un gancho de sujeción y un punto de llegada de la cubierta a la canaleta, este desarrollo hasta acá, que deberá ser al menos de 10 centímetros. Dentro de lo que significa el análisis de precios unitarios de una cubierta, el costo directo te dice que una cubierta, independiente del material, que este sí vamos a considerar como material variable, porque puede ser no solo teja colonial, puede ser cubierta de policarbonato, puede ser placas de fibrocemento, placas de asbestocemento, placas de calamina, o sea, puede ser muy variable todo esto. Pero sí, para estructuras tradicionales contempla nomás un cúmulo de elementos que van desde la madera para la cubierta, los clavos de sujeción, la malla de gallinero en el caso de que se desea hacer una cubierta con vigas vistas, una plancha de 1/8 que son para la estructura de cubierta, las cuales deberán estar empotradas en la unión, según uniones empernadas, el yeso y la paja que, como les digo, son solamente consideraciones de materiales para que estos elementos puedan tener las características de elementos vistos. Y adicionalmente, que hoy en día se paga por separado, que es el tema de la cumbrera, canaleta y bajante, generalmente se paga por separado. Pero aquí en nuestro dossier, no quiero ahondar mucho más este tema, considera estos insumos para una cubierta con viga vista. Nuevamente, estos elementos siempre se harán la consideración y cancelación con una unidad por metro cuadrado. Ahora, algo que sí les va a servir el resto de su vida es una pelea eterna que van a tener cuando se vuelvan contratistas, y la pregunta va de esta manera. Cuando ustedes hacen la ejecución de una cubierta, la cubierta con este tipo de estructura, ya sea metálica o ya sea de madera, se paga por metro cuadrado ejecutado. Yo les pregunto a ustedes como futuros contratistas, ¿el metro cuadrado de la cubierta es el medido en este sentido? ¿En este sentido, diagonal? ¿O es medida en este sentido? El diagonal, Inge. Diagonal. ¿Todos? Esta es la gran pelea de la aplicación de criterios y conceptos y la manera de pago en muchas instituciones. La cubierta se paga por metro cuadrado. La disyuntiva cuando uno es autoridad o cuando uno es contratista es si esta es la manera correcta de que se pague o esta es la manera correcta. Muchas instituciones han tomado ya la decisión de escribir en sus pliegos de especificaciones que se pague por la superficie, por la proyección horizontal de la estructura. Esto, para nosotros, los contratistas, es una de las peores decisiones que se ha tomado, porque nosotros debemos entrar con volapié para decir, la cubierta no se puede pagar por la proyección horizontal, porque el desarrollo de la estructura es mucho mayor, y el procedimiento de construcción siempre va a ser el adecuado para que sea
tomado en cuenta de esta manera. Entonces, con esta aclaración, este ejemplo, yo hago el cierre de la clase del día de hoy, 3 de febrero, para que ustedes puedan tomarse un tiempo para estudiar para mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes están llevando de acá? Creo que pueden llevar 2 materias en cursos de verano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Prendan sus cámaras un rato, por favor, para que cerremos bien la clase. Me imagino que muchos de ustedes también están tomando 2 materias, ¿verdad? ¿Cómo están sus exámenes? ¿Cómo están sus exámenes para estos días? Carreteras 1 me he enterado que han dado el miércoles y casi todo el mundo se ha aplazado. Nosotros vamos a tomarlo el día de mañana, ¿no es cierto? Y quisiera ver cómo estamos en ese aspecto. ¿No están cargados? ¿No están sobrecargados? ¿Qué dice la mayoría? Con finito esforzado tenemos el sábado, hija. Pucha, ni caso de programarles el preesforzado, ¿no? ¿Quién está dictando preesforzado? El sábado daremos ingeniero, por favor. A ver, vamos a conversar, Lourdes. Pero por eso yo quería saber eso. Está bien mañana y Sí, está bien, mañana. después se nos va a acumular porque no Sí, mañana está bien, ingeniero. Ya. Habíamos hablado que tentativamente mañana podamos dar el examen a las 4 menos cuarto, ¿no? ¿Qué pasaría si lo programamos más temprano o más tarde? Más tarde estaría bien, ingeniero. ¿Qué dices, Gonzalo? Yo creo que sí, que puede ser poco más tarde, porque justamente los que tenemos preesforzado y construcción, hemos hablado con el ingeniero para que nos, como está coordinando él también, justamente para que nos dé un poco de licencia. Necesito que todos ustedes ya estén conscientes de que voy a recibir sus exámenes a través de una presentación de actividad de clase del Classroom, para que no me digan después yo presenté en hora, como Harold me decía, mira, 17:15 estoy presentando y no carga, me manda con retraso, porque ahí la hora definitiva ya no puedes, o sea, antes de las 17:15 ya no puedes. Entonces, en ese sentido, muchachos, en Meet, como ya hemos hablado, las cámaras que ustedes tengan tienen que estar apuntando a su examen, y a ustedes, especialmente, quiero tener ese panorama para hacer el control, por una parte. Por otra parte, las personas que yo dicte su nombre y vea que hay algo sospechoso, va a ser directamente una anulación, ¿ya? Aunque me lloren, aunque me rueguen, no vamos a tener esa alternativa. Su examen va a durar 90 minutos exactos, ¿ya? Desde el momento en el que empieza, ustedes van a poder ver en su plataforma Classroom la asignación de la tarea. O sea, yo voy a hacer que se raye la cancha 30 minutos antes, y ustedes tienen que estar, todos tienen que estar alertas a la asignación de la tarea que va a ser su examen. De esa manera ustedes van a ver que su examen va a empezar y va a terminar según horas programadas. O sea, empieza una hora y termina a la hora que se esté disponiendo 90 minutos después. Una vez que se cierre, yo voy a hacer la asignación de notas
tal vez hasta el sábado a mediodía, sobre las cuales ustedes tendrán que tener un panorama claro de lo que vamos de lo que ya hemos hablado, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado tienen que prácticamente recitarlo. Y las preguntas de desarrollo, mínimamente, les sugiero que mínimamente vayan haciendo una estimación de 100 palabras por pregunta, porque caso contrario no va a funcionar el sistema que estamos aplicando en esta asignatura. El examen, y voy a compartirles pantalla a ustedes un par de minutos, va a ser este. Cualquier plano, si se fijan, cualquier plano que yo ponga, un plano de vivienda unifamiliar de 2 plantas, ya me muestra así, ¿no es cierto? Este me parece bonito e interesante. Vamos a abrirlo, copiar imagen. Este, por ejemplo, vamos a asimilar de que sea un examen. Este examen, que así se los voy a plantear yo, la pregunta es la siguiente. Primero, la pregunta va a tener una validez de 40 puntos. Se van a tener datos simples. Estos datos son, y los vamos a hacer de esta manera para que no digan, yo no vi, yo no supe, yo no sabía. Carga viva en la cubierta. Carga viva sobre losa. Peso específico del hormigón. Peso específico del ladrillo. ¿Qué más necesitarían? Creo que hasta ahí. Estos son los datos. Me olvidaba. Capacidad admisible del terreno. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer para resolver su examen? La respuesta es sencilla. Ustedes deben, en este sistema de un plano cualquiera que nosotros vayamos viendo, hacer la distribución de un sistema equivalente al aporticado. ¿Verdad? Vamos a pintarlo en negrito. Lo primero que ustedes deben hacer es identificar cuál es el sector de acuerdo a las vigas del segundo nivel en el que van a hacer ¿qué? Van a hacer la distribución. A ver, vamos a ver un poquito mejor. Vamos a hacer la distribución de este sistema aporticado. Este sistema aporticado, en este caso de 2 niveles, acá dispone de una viga y dispondrá de una estructura de viga. Acá dispondrá una estructura de viga, todos los demás serán muros y dispondrá sus cimientos. Para mí bastante didáctico. No es que me caigan mal los arquitectos, pero la verdad es que yo no soy muy fanático para prestarle mucha importancia a algo que no considero relevante. Pero una vez que tengamos ya esta distribución, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, y eso para que ya se les ayude,
tienen esta distribución de carga, la cual va a tener unas reacciones hacia cada una de las luces, ¿verdad? Esto tiende a generar una carga sobre cada una de las hileras del muro. Una vez que dispongan de la carga en losa, que es la carga viva en losa, ustedes van a sumar, ¿qué cosa? Van a sumar los resultados de cada carga, y estos resultados de cada carga, que ya nosotros lo vamos a ver en verde, ya va a generar más el peso específico de las vigas de hormigón y la losa de hormigón por la distribución de los espaciamientos a ejecutar, va a generarte que tengas, junto con la carga del muro en el descenso o en el sistema de descenso, una carga resultante que, sumada a la del sobrecimiento, lo estoy haciendo grande porque estamos sumando todo lo de arriba, sumada al sobrecimiento, una carga resultante final sobre el cimiento, y tomando en cuenta la capacidad portante del terreno, nosotros vamos a tener un área. Esta área del cimiento y así se los voy a poner, es ya del criterio profesional que ustedes van a tener. Si ustedes me van a decir que el sobrecimiento, que el cimiento debe tener una sección de 2 metros por 1,80, por ejemplo, por así decir, ¿ya? Por así decir. Yo voy a ver, este futuro ingeniero no tiene criterio para poder resolver problemas de la vida real, ¿no es cierto? Porque este problema de la vida real ya me tiene que dar un parámetro lógico de dimensiones, ¿verdad? Este parámetro lógico ya tiene que asemejarse nomás a una distribución del procedimiento que ya hemos hablado. Entonces, si ustedes van a hacer lo que estamos explicando en este momento para el día de mañana, este examen va a ser, aparte de sencillo, didáctico, porque ustedes no se van a complicar en cosas de, bueno, no voy a decir cocina, pero cosas bastante sencillas. Nosotros aquí sabemos que solamente debemos compartir el 50% de cada luz a las caras donde tengas que distribuir la carga, que en este caso deberá estar distribuida de esta manera. Ahora, para su examen, lo único que tienen que hacer es sumar las carguitas ordenadamente por piso y distribuirlas a cada uno de los muros hasta llegar a sumar el sobrecimiento y transmitir esta carga sobre el cimiento para hacer una verificación de la capacidad de la presión y esfuerzo y tener la determinación de un área. Y una vez que tengamos el criterio del área, ya vamos a distribuir en la sección de acuerdo a lo que hemos conversado en la clase, ¿no es cierto? Que es la de disponer una sección, puede ser cuadrada, pero preferentemente es rectangular, de sección constante en todos los cimientos. Dije, Adelante. una consultita, el análisis lo debemos hacer para cada cimiento. Así es. Wow.
Ingeniero, justo cuando estuvimos con el otro ingeniero, no alcanzábamos a hacer 2 ejes. Incluso un eje que sería en el medio, no nos alcanzaba el tiempo para terminar. Bueno, a mí no me alcanzaba, no sé si a mis amigos igual les pasaba. Tal vez el siguiente año puedan hacerlo más rápido. Porque creo que solamente verano se acumulan un año los alumnos para poder hacer esto. De cualquier manera, cuando hicieron el ejercicio con el ayudante, yo me di cuenta que el ayudante también estaba medio, o sea, ya es egresado, está casualmente trabajando ahí en la empresa hormigonera de mi hermano, haciendo su pasantía. Y yo le dije, quiero esto, pero no, el método del ingeniero es, sí, el método del ingeniero es demasiado complicado para poder aplicar solamente una distribución de cargas al 50% del eje del muro seleccionado, ¿verdad? Y vos para enseñarles solamente, les digo, los 2 ejes centrales principales. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso sabemos que la mayor carga concentrada, Gonzalo, ¿dónde va a estar? Va a estar solamente en las centrales, ¿no es cierto? Es igual que el cálculo de una columna. Si nosotros tenemos unas columnas centrales, sabemos que si cumplen los cimientos centrales hay que llevar las mismas dimensiones a los perimetrales. Pero en este caso, así como lo estoy planteando, solamente por distribución del peso específico, es otorgado de esta manera. Para no complicarnos mucho, yo les voy a preguntar, les voy a dar una edificación similar a esta, solamente de 2 niveles, para que ustedes tengan el tiempo. ¿Está bien? Y ahí yo creo que ya podría alcanzarles tanto la lógica como el tiempo para hacer esto. Esta pregunta debe ser desarrollada si se concentran puntualmente solamente en carga, y la carga viene al 50%. Peso de la viga, peso específico de la viga por la sección de la viga. Ya, eso más tengo que dar. Secciones de la viga. Ese es un dato. Las secciones de la viga van a ser de 20 por 40 y eso multiplicado, la longitud multiplicada por el peso específico, directamente ya va a ser una carga resultante que se va a sumar al 50% de la luz de la sobrecarga de cubierta, que vamos a estipular, le vamos a poner unos valores mañana. Cuando llegues a este resultante verde, solamente tomarán en cuenta la carga resultante de la cubierta o losa superior, más el peso del muro que va a tener una altura. Y eso también, bien que estamos tomando en cuenta este detalle, va a tener una altura de 2,50. ¿Ya? Va a tener una altura de 2,50. Entonces, ya llegando al segundo nivel, vamos a tener una carga en la losa que se multiplicará por el 50% de la luz, más la carga superior que está viniendo desde el muro. La carga de la viga, o el peso de la viga, el peso específico de la viga por la sección de la viga por la longitud de aporte al nudo para calcular la reacción. Y bajando hacia el muro y sobre cimiento tendrás una carga resultante hacia acá, tomando en cuenta siempre un ámbito de 1 metro. En el caso de la parte central, tienes doble aporte, el 50% de la parte izquierda y el 50% de la parte derecha. Cada uno de ellos deberá ser ejecutado solamente por la longitud de aporte, por la sección del elemento, por el peso específico para determinarlo en carga. ¿No es cierto? Aquí es
metro cuadrado por longitud metro cúbico, por el peso específico, que es kilogramo metro cúbico, matas el volumen y tienes carga puntual. Entonces, es mucho, Sandra, Lacey, es mucho de lo que es solamente el criterio. Pero vamos a hacer lo siguiente. No los quiero complicar porque sé que esto, si bien es algo práctico para ejecutar, vamos a hacerlo, ¿ya? Para, igual que hicieron con el ayudante, los que lleguen al examen final sí van a hacer el cálculo de todos. Pero ya van a ser ustedes solamente para la sección más crítica, que es la del eje central. En este caso, si nosotros vemos cuál es el punto más crítico, a simple vista vemos que este es el lado más crítico del sistema porticado. Eso lo transmitimos o lo generamos en este elemento, ¿verdad? Ya en un criterio, en esa sección, y de esa sección nosotros vamos a empezar a hacer este descenso. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes me van a dar el resultado solamente del cimiento de la sección más crítica, que sería la del eje central. Inge, perdón que le corte. Aquí teníamos una duda justamente cuando estábamos haciendo el ejercicio con el auxiliar. La duda era, digamos, por ejemplo, si ese eje que está marcado es el más crítico, para poder diseñar los cimientos de ese eje, nosotros deberíamos graficar un pórtico ortogonal a ese eje, ¿verdad? Esa era la duda que estábamos teniendo con el auxiliar, al menos algunos compañeros nos estábamos confundiendo con eso. Bueno, los que están en clase hoy día yo creo que van a salir con menos dudas de este tema. Gonzalo me ha preguntado, ¿no? Sí, Inge. Ya. Gonzalo, ya que me estoy quedando un poco ciego, ¿cómo identificar el lado más crítico de una estructura o de un sistema de la estructura que tú estás disponiéndolo de esta manera? El lado más crítico, ya te he dicho, no viene de la planta baja. Nunca viene de la planta baja. El lado más crítico siempre va a venir de la primera planta, donde tú tienes una distribución de vigas. En este caso, mira, solamente de manera rápida, perdón que yo sea tan directo, pero a veces la experiencia ya me facilita mucho, y voy a rayar en rojo donde debería tener un sistema de vigas. Obviamente cuando el arquitecto quiere meterle estos dientecitos, esas graditas y todo lo demás, nosotros, pucha, no los entendemos, ¿no? Pero si te fijas acá, mínimamente en esta distribución, tú deberías tener vigas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Hasta aquí estamos de acuerdo, me parece excelente. ¿Cuál es la decisión para que tú tomes el lado más crítico o el pórtico o la sección más crítica donde tengas que hacer el análisis? ¿De qué depende? De las áreas de aporte que vayan sobre ese eje. De las áreas de aporte que vayan sobre este eje. Entonces, vamos a tomar esta primera losa. Esta primera losa tiene una distribución de áreas de aporte de esta tipología, ¿verdad? Y creo que como luz más larga del comedor, y por criterio también de que aquí vas a tener la mayor carga, te dice que esta viguita, que te voy a poner en azulito, y todos los demás, por favor, atentos en eso, este elemento en esta sección sea nomás el más crítico donde tú vayas a tener esa distribución de carga. O sea, si tú ves en el otro sentido no hay ni un solo elemento que te diga que vas a tener demasiada carga en muchos ambientes. Mientras más larga la luz, mayor el aporte que tú vas a tener para el cálculo de estos cimientos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de distribución, ¿qué quiere decir? Que si aquí, en este sentido, vamos a volver a marcar con azulito, mejor con amarillo, para que se note.
Si en este sentido nosotros estamos convirtiendo la luz más crítica, o estamos identificando que la luz más crítica, entonces, ¿dónde haces tu corte? El corte, y aquí sí lo vamos a poner bien bonito. ¿Qué color puede ser contraste? Este rojo, pues, o este azul puede ser. El corte, tú lo vas a disponer de esta manera para que tengas esa distribución. Entonces, para este edificio, o para esta edificación, perdón, nosotros, llevando un sistema porticado, vamos a tener el sistema porticado de esta manera, donde tú hagas el cortecito, ¿no? No sobre el muro, sino en esa sección de corte donde tú vas a tener, donde tú estás identificando que es el lado más crítico para el aporte de estas cargas. En nuestro caso, tenemos un muro, otro muro y otro muro. Vamos a ponerlo igual como hacen los arquitectos. Tenemos acá, si no me falla el pulso, hasta acá. Y la línea del muro la tenemos acá. Tenemos una losa, ¿verdad? Y el cálculo de cimientos que viene en la parte inferior. En este caso, calcule cuál es la dimensión del cimiento en el eje más crítico, que para nosotros será el eje central. Ese razonamiento o ese pensamiento rápido tiene que venir enfocado a eso. ¿Cuál es el paño más crítico? ¿Está en planta baja? No, no está en planta baja. Está en el primer nivel. Si yo te pongo una segunda losa, Gonzalo, entonces tendrías que hacer tu verificación entre el primer y segundo nivel, que tiene que tener correlación. ¿Por qué tiene que tener correlación? Porque no puede estar habiendo un muro sobre una losa que no tenga un soporte inferior. Entonces, esa es la primera losa donde tienes el sistema de vigas, que es el que más te va a ir distribuyendo el sistema de cargas hacia abajo. ¿Por qué hemos tomado aquí y no aquí arribita? Porque nosotros aquí en la luz más larga de aporte estamos teniendo 3 muros para poder hacer ese descenso de cargas en el paño más crítico. A eso es donde nosotros vamos para hacer la identificación de este tipo de análisis de descenso de cargas. Entonces, aquí cuando hace el análisis de descenso de cargas es más facilito todavía. Lo más difícil es pensar esto, el cómo vas a convertir a este sistema. Y lo más facilito es, saludo a la bandera. Pucha, aquí vamos a hacer una carga. ¿Ok? Tenemos una carga que la tienes que partir al 50% de cada luz. Pucha, vamos a usar un color más atractivo. De acá y de acá. Cuando tú empieces a ejecutar esto, del 50% de esa luz de espaciamiento, tú lo que vas a hacer es llevar las cargas a los elementos de descenso que son los muros. En este caso, tú tendrás un muro de semicarga. Este muro de semicarga será de espesor 18 centímetros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, Gonzalo? Sí. Bien, de estos 18 centímetros, por la altura y por el peso específico del ladrillo, aquí es donde ustedes van a tener esta resultante de carga. Esta resultante de carga, que puede ser un resultante por eje, este va a ser eje 1, eje 2, eje 3, este resultante de carga número 2 del eje 2, que es solamente el transmitir los porcentajes de cada una de las caras al 50% de estos elementos. ¿Ya?
Y de aquí, por eso les decía hace rato, no se compliquen, esto no tiene complicación. Pero siempre y cuando ustedes vean de manera macro para que el problema no sea conflictivo. Aquí tienes una segunda carguita. Y esta segunda carguita, nuevamente, le vamos a hacer una sección al 50%, y peso específico por sección a cada uno de los lados. Llevamos el 50% de la carga a cada uno de los extremos. ¿Entienden? Y solamente es el análisis de descenso de cargas. Ya les dije la clase en la que llevamos. No tiene que ver nada con los momentos de inercia, con el módulo elástico, porque si tú tuvieras que tener en cuenta todos esos conceptos te enfocarían a trabajar con el diseño de ese elemento. Y no estás trabajando con el diseño de ese elemento. Estás trabajando solamente con una distribución de carga. Y una distribución de carga que ni siquiera es el método adecuado de bisectrices para el apoyo a cada una de las vigas. ¿Por qué? Porque no estás hablando de un sistema porticado. Es un sistema de distribución al 50% porque es un descenso de carga estimada para el cálculo de un cimiento. Entonces, aquí el método de bisectrices es solamente para que nosotros, los futuros ingenieros, como ustedes, se den cuenta a qué lado es donde tienes que tener la distribución de carga para que puedas hacer la distribución de las cargas hacia la fundación. Si yo lo hubiera hecho en el otro sentido, tuviera muchísimos más elementos, y es por eso que quiero que me entiendan. ¿Por qué yo no lo hago en el otro sentido? Porque tengo luces más cortas. Y cuando tengo luces más cortas, Gonzalo, la distribución de carga a esas luces más cortas es pues, engañoso para la carga que vas a llevar por eje a la fundación, ¿no es cierto? O sea, mientras más reticulado tenga, menores son mis luces. Mientras menores sean mis luces, ¿qué es lo que pasa? Menor es la carga que yo voy a transmitir al cimiento. Es por eso que una vez identificada la luz larga, venite ahí un poquito adelante y hace este corte de la sección que lo voy a llamar la sección AA. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tú puedas hacer este análisis del descenso y distribución de cargas. Eso es lo que solamente la idea es sencilla. ¿Me entienden? Pero dependerá mucho que ustedes ya piensen, dejen de pensar como un estudiante que está repitiendo la materia y que quiere recuperarla en verano, sino ya empiecen a pensar como un futuro ingeniero que está llevando adelante esta asignatura, tomando en cuenta que ya están a 6 meses de ser profesionales, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Y eso, que, querido Gonzalo, quiero que me entiendas bien, no me menosprecio al arquitecto. A veces sí, me burlo un poco de ellos, soy sarcástico, pero dentro de lo que es este análisis, eso es lo que necesitamos tener como concepto general para identificar dónde voy a hacer la sección. ¿Me entiendes? Y la sección no puede ser en los tramos más continuos de luz corta. Porque cuando tú lleves al 50%, el aporte que tú le vas a dar al muro es pues mínimo. Entonces ya a la hora de hacer un aporte mínimo al muro, porque no estás llevando a la estructura, no estás llevando a la columna, estás llevando un muro. ¿Me entiendes? Y ese muro recibe el 50% de la derecha, 50% de la izquierda, y después lo baja. Mientras más larga la luz, más confiable el resultado. Mientras más corta la luz, menos te va a dar la sección del cimiento en ese eje. Entonces, por eso que para identificar ese punto es sistema, para nosotros que ya manejamos, ¿no?, el sistema de bisectrices,
haces el sistema de bisectrices, identificas el eje más conflictivo. Una vez que lo defines, te haces un pequeño espacio hacia uno de los lados donde tengas que hacer la distribución del sistema porticado, porque no lo puedes hacer sobre la viga, ¿no es cierto? Es por eso que recorres un poco y haces el corte para ponerlo en un sistema, voy a decir sistema porticado, que te va a facilitar el análisis de descenso de cargas. Que solamente el análisis de descenso de cargas es 50% a un lado, 50% al otro lado de la sección por el peso específico, por la capacidad de carga que tenga cada uno de ellos. Ya sea una carga o ya sea el peso específico del elemento, como carga muerta. Ingeniero, una pregunta. Dime, Elías. Entonces, en el ejemplo que mostraba, nos decía la mitad de la losa, el peso de la mitad de la losa va a ir hacia el muro, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a hacer eso o vamos a hacer el método de la bisectriz, que es llevar no la mitad, sino el triángulo que le corresponde? Nuevamente comparto pantalla, Elías. Esto es lo que les pido, por eso, al pensar como ingenieros. ¿Ya? El método de la bisectriz, que es el que es rayado en la losa que he considerado más grande, es solamente para ver a qué lado es el sistema que me conviene hacer el análisis de la estructura para convertirla en un sistema porticado. No tienes que trabajar con esto. Eso, o sea, no es así. Tal vez ahí viene la confusión, y como decía Sandra hace rato, tal vez ahí viene la confusión de que como el ayudante han querido hacer y no los han alcanzado, están estado 3 horas, no han visto el partido, y no les ha dado, ¿no? En este caso, para nosotros es solamente, y es por eso nuevamente que les digo, no es que yo valore o sobrevalore mucho al ingeniero o menosprecie mucho al arquitecto, pero nosotros solamente esto nos sirve para identificar cuál es la luz más crítica. Nada más. Si nosotros vamos a pensar que voy a hacer en el otro sentido, ¿ya? Si yo trabajara en el otro sentido, mi método de bisectriz es para una losa corta, estaría distribuida en un pequeño espacio, ¿se dan cuenta? Y el aporte que cada una de estas bisectrices le va a dar a cualquiera de estos elementos siempre va a ser menor. Si yo distribuyo en esta dirección, sigo teniendo la misma disposición, ya sea en la parte triangular o en la parte trapezoidal. Pero ¿cuál de estos dos elementos se compara a este, que es el que es rayado primero? Ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene una sección trapezoidal más larga en aporte de carga. Entonces, eso solamente, este criterio de distribución de bisectrices, me sirve para identificar, solo identificar que este elemento es el pórtico donde yo debo trabajar. Nada más. No es que hay que calcular con el método de bisectrices. Nada, señor. Solamente hay que hacer una distribución de cargas al 50% de la longitud del sistema, de este sistema porticado que ustedes están definiendo. Y para que no hayan dudas, se los voy a poner aquí al 50% de cada sección. ¿Entienden? Nada más. Porque si yo tuviera que trabajar con un sistema de bisectrices, trabajaría pues de losa a viga y de viga al cuadrante de columna. Pero aquí no hay columnas. ¿Se dan cuenta? Como aquí no hay columnas, solamente es distribución de carga a un equivalente de una franja de 1 metro de longitud, porque todo lo que vamos a tener es una simple distribución por metro lineal. Y identificar este punto, o sea, solamente es identificar, y aquí se lo voy a poner un to más en grande, solamente es para identificar. Planta baja es un saludo a la bandera, y esto
me ayuda a identificar cuál va a ser la sección crítica. ¿Ya? Sí, una pregunta más. ¿Se nos va a dar un dato de carga muerta o solo vamos a considerar el peso propio de la losa? El peso propio de la losa. Yo solamente les voy a dar la carga viva que van a tener en esa losa. Lo que hemos anotado hace ratito, ¿no? Me imagino que están pendientes a eso. Son los datos que les voy a dar. ¿Y nos va a dar una sobrecarga? Ya les he dicho, los datos son la carga viva encubierta, la carga viva en losa, el peso específico del hormigón, el peso específico del ladrillo, el coadmisible del terreno, la sección de la viga y la altura de piso a, ¿cómo se llama? La altura total del muro entre pisos, ¿no? Que en este caso va a ser de 250. Esos son los datos que van a tener. Y yo una pregunta, por favor. ¿Una sola sección de viga para todas? ¿Va a ser? Sí, 20 por 40, para que no se independiente del muro en el que está apoyado. Sí, 20 por 40. Ya, ingeniero. Para que sea más facilito, ¿no? O sea, ya pueden hacer su chanchullo esta noche. ¿Cuál va a ser mi sección, mi peso y mi distribución? Ah, ya, para que la Zulma no diga, pero no, es que costaba mucho, es que era muy complicado, ¿no? Es complicado cuando uno no tiene el panorama claro de dónde está parado y dónde quiere llegar. Pero en este caso, por eso se los estoy resolviendo para que ustedes tengan esa sección. Alexander Torrico, sí, sobre cimiento también les voy a dar la sección. Que podemos asumirla de 15 por 40. Y esos datos ya los pueden tomar como para que esta noche o mañana en la mañana practique. Pero ya se van a dar cuenta que es facilísimo, ¿no? Identificamos, distribuimos, ya tienes la sección, el peso propio de la sección por la longitud y el peso específico. Y esa es una carga puntual sobre el muro, que se va a sumar con todo lo que vayas bajando. Y el método de descenso de cargas, al no ser un sistema estructural, solamente portante, no amerita que se rompa mucho la cabeza. Pero creí que lo había dicho antes más clarito, ahora se lo estoy diciendo más clarito. No es para que se rompa la cabeza, pero sí como para que tengan ya el criterio de cómo tendrían que trabajar ustedes cuando ya sean ingenieros y un arquitecto o un propietario les diga construirme mi casa. Y ustedes tengan que hacer esa verificación y cálculo de cimientos. ¿Está bien? David, ¿tranquilo? ¿Todo bien? Clarísimo, ¿no? Gonzalo, ¿positivo? Sí, ingeniero, has saldado lo que era mi duda. Ahora me Excelente. queda más claro. Augusto, 100 puntos. Sí, ingeniero. Está bien. Positivo, hermano. Harold. Está claro, Inge. Ernesto, ¿cómo andamos, hermano? Todo claro, dije, bueno, ahorita se me está viniendo una duda y respecto al espesor de los muros que usted utilizó. Para el primero, para el nivel de arriba utilizó 18 centímetros y lo que yo hubiera utilizado son 12 centímetros, lo que es un muro solilla. Porque Sí, podría aplicar. esa Pero cara, si quieres que te aumente un piso más, ¿no? O sea, podría aplicar. ok, Sí, para que vayas de 25 a 18 y después termines con 10, 12. Pero no, como la Zulma va a sufrir ahí esta noche, es mejor que mantengamos nomás 25, 18. Aunque lo adecuado sí sería 18, 12 centímetros, ¿verdad? Zulma, ¿cómo estamos? Ahora sí, claro, ¿no? Sí, está claro, ingeniero. Alexander Beizaga o Alex Beizaga y Álvaro Córdoba, ¿cómo estamos, mis amigos? Bien, Inge, ya se entiende bien. Ya. Entonces, solamente practiquen y hagan su distribución. Mañana lo que yo quiero ver es su criterio. Es ver que estas clases ya han abierto su mente como criterio profesional
para ya hacerse cargo de una obra. No de libro, no teórico. Cuando uno es ucurruna nomás ahí no quiere mirar a los costados, ¿no? En este caso sí tenemos que abrir la mente, tiene que explotar la cabeza, la imaginación, para que nosotros sepamos dónde y cómo debemos actuar ante el primer escenario de conflicto, cuando te haces un proyecto. ¿Está bien? Entonces, mañana, 18:30, empezamos a ver los detalles de todos. Por favor, en los grupos empiecen a comentar de que el examen se va a dar a las 7 de la noche en punto. ¿Está bien? Muchísima suerte a todos, ¿ya? Y al último, a ver, me imagino que se están copiando, pero esto lo voy a dejar como para que se saquen un screenshot o un print screen de su pantalla y lo puedan analizar, ya, para que lo puedan volver a ver cuando estén más fresquitos en el criterio. ¿Listo? Ya con eso nosotros tenemos la facilidad de ver esta materia con mucha, pero mucha más, ¿qué te puedo decir? Confianza, para que no se compliquen cuando digan descenso de cargas. Es que el descenso de cargas no se puede. No, es facilísimo. Pero ustedes mismos pónganlo fácil. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Si es tarde, vayan a dormir y a estudiar. ¿Alguien tiene una duda? Dime. Nilo, dirigente que hace rato no ha votado. No, sí has votado. Dale. No, hasta mañana, hasta decir. Una preguntita ahí. Dime, Felipe. Sobre el dibujo que hemos hecho y nos va a dar la carga viva de la cubierta, en ahí tenemos que calcular igual la carga de la losa en el dibujo que hemos hecho ahorita de ejercicio, o directamente asumimos la carga viva de la cubierta. Interesante pregunta. Parece que estamos encontrando ya la solución a los problemas.